Tenemos, tenemos en pantalla la diapositiva que la semana pasada que me quedé sin wifi, quedó pendiente, que era lo referente al diagnóstico y al tratamiento de la tuberculosis cutánea como tal. Resumiendo, les recuerden que dije que la tuberculosis cutánea podía ser de transmisión por vía hematógena a través de un foco primario pulmonar, que es lo más común, o puede ser de novo. En las formas de novo había varias fórmulas: la escrofulodermia, la papular, el lupus cutáneo, la nodular, que regularmente se basaba mucho en el estado inmunitario del individuo, en donde las pruebas de PPD, las pruebas de reactividad tuberculínica, el antecedente de la vacunación con BCG juega un papel importante. eh, una enfermedad que nunca ha salido de la palestra, sobre todo la pulmonar, pero que ahora las formas cutáneas, al igual que la lepra, que es la que vamos a ver ahorita, pero la clase la da. son enfermedades de tipo emergente. Para los criterios de diagnóstico, según Wilkinson, nosotros podemos tener dos patrones: el criterio absoluto y el criterio relativo. En el criterio absoluto, un cultivo para Mycobacterium tuberculosis, lógicamente que aquí tiene que haber una persona muy avesada para realizar el cultivo, o sea, un tecnólogo médico, un laboratorista de mucho tiempo y con mucha experiencia. Y la prueba de PCR, que hoy en día se está utilizando prácticamente para todo. Ya cuando queremos hacer un diagnóstico mucho más específico, vamos a lo relativo: una buena historia clínica, antecedentes de o una TBC pulmonar en el individuo o una TBC pulmonar en algún miembro de la familia que resida con el paciente. Un examen físico, una prueba de PPD, acuérdense que este es el derivado proteico purificado. Si hay TBC activa en otro órgano, sobre todo el pulmón, si hay una esclerodermia, un lupus cutáneo, una tuberculosis papular, se puede hacer un estudio histopatológico. O inclusive ustedes pueden hacer un tratamiento empírico en base a lo que vamos a ver ahora y ver si hay una respuesta favorable al tratamiento. La base del tratamiento es la misma, tanto para la tuberculosis cutánea como para la tuberculosis pulmonar, e inclusive muchos de los fármacos se van a usar también en la lepra lepromatosa o la lepra tuberculoide. ¿Por qué? Porque todos son micobacterios, solo que acá son Mycobacterium tuberculae y allá son Mycobacterium leprae. Por 6 meses, tuberculostáticos. Los 2 primeros meses, isoniazida, rifampicina, streptomicina, etambutol. Y los últimos 4 meses, isoniazida y rifampicina, dosis diaria. En algunos casos de escrofulodermia, o sea, los nódulos grandes que se ven más que todo a nivel del cuello, de hibridación quirúrgica. ¿Qué pasa, muchachos? Y pasa mucho con los pacientes con SIDA, los portadores. Aquí en Panamá no se tiene la diligencia de hacer los tratamientos día a día, registrados casa por casa. Eso los digo porque en La Habana, en Cuba, hay un sistema de salud primaria muy, muy, muy avanzado, a pesar de que sea un país súper pobre. Entonces, ellos diariamente a los pacientes con SIDA, a los pacientes con tuberculosis, ya casi que no se ve la lepra. Van hasta sábados y domingos, créanlo, a asegurar de que el paciente se ingiera su medicamento delante de ellos. O sea, allá el cumplimiento sí es 100% fiel. Acá regularmente se falla bastante en eso. Ya les digo, un paciente con SIDA es un paciente que muchas veces piensa que la vida se le condena y se le dan los medicamentos, y cuando mueren, que le mueven las camas, están todas las tabletas debajo de las camas y así sucesivamente. Lo interesante es que son esos medicamentos: isoniazida, rifampicina, streptomicina, etambutol los primeros 2 meses, y los últimos 4 meses isoniazida y rifampicina. Tener un poquito cuidado con la rifampicina, porque la rifampicina da muchas reacciones de tipo alérgico, sobre todo por reacciones de fotosensibilidad. O sea que el paciente no debe ingerir mucho sol.
Bien, siguiendo con las enfermedades bacterianas 2, vamos a la contrapartida de la tuberculosis, que sería la lepra o enfermedad de Hansen. Hansen, ¿por qué? Porque fue el primero que la logró descubrir al hacer un aislamiento en la planta, en la almohadilla plantar de las patitas de los armadillos. Logró aislar el bacilo de Hansen, porque lo aislaban, pero como un bacilo tuberculosis, lo trataban como un bacilo tuberculosis, pero se les complicaba mucho porque la clínica es un tanto diferente. Se define como una enfermedad infectocontagiosa crónica de baja transmisibilidad, causada por un Mycobacterium leprae, bacilo alcohol ácido resistente, que afecta piel y nervios periféricos, pero que es de tipo sistémica. O sea, la podemos encontrar en el cuerpo, en órganos internos, pero siempre la vamos a ver como tal, dando sintomatología más que todo es en piel y nervios periféricos. De la lepra, al igual que la tuberculosis, se tiene muchos tiempos atrás. Ya cuando existía Jesucristo, ustedes saben que en la Biblia habla de la parábola de Lázaro, levántate y anda, en las películas estas que se han visto de Moisés, etcétera, etcétera, a los leprosos eran sacados de las aldeas, confinados a vivir en las montañas, en cuevas, etcétera, etcétera. Y ya desde aquellos tiempos entonces se puede decir que es una enfermedad que tiene más de 2022 años de estar dando vuelta dentro de nosotros. Se basa también en una alteración inmunológica, en donde, en base al grado de inmunidad del individuo, así uno tendrá lepras buenas o lepras malas. Cuando le hablo de lepras buenas, le estoy hablando de las formas tuberculoides. Cuando le hablo de lepras malas, le estoy hablando de la forma lepromatosa. Entonces así tenemos un punto de partida con una lepra indeterminada y en base a la inmunidad, la lepra lepromatosa, la borderline lepromatosa, la borderline tuberculoide y la tuberculoide. O sea, viene un espectro que va de lo más malo a lo más bueno o de lo más bueno a lo más malo, siempre partiendo de una forma indeterminada que vamos a ver sus características. Como les decía, la más mala es la forma lepromatosa. O sea, cuando usted tiene una forma lepromatosa, no es que el paciente les vaya a morir, no, sino que es la que deja más secuelas, es la de más fácil transmisibilidad, es la de más difícil tratamiento y cosas por el estilo. ¿Y por qué les digo eso? Clínicamente hay una generalización de las lesiones, regularmente lesiones papulonodulares o placas dérmicas. Afecta piel, mucosas y nervios, regularmente con mucha infiltración difusa de sus nódulos. Cuando trabajamos con lepra, nosotros tenemos que basarnos en índices. Y uno de los índices más importantes, lógicamente, a nivel de laboratorio, es el índice bacteriológico. El índice bacteriológico nos dice a nosotros el número de bacilos alcohol ácido resistentes, o sea, de Mycobacterium leprae, que tenemos por campo, en donde si ustedes agarran una muestra y hacen un estudio, supónganse, de 20 campos, o sea, 20 campos diferentes en un extendido, en un portaobjetos, y ustedes tienen arriba del 75% de campos positivos para el Mycobacterium leprae, ustedes están ante la presencia de una lepra lepromatosa y hablamos de un índice bacteriológico multibacilar. Por arriba del 75% hay bacilos para regalar. Entonces el índice bacteriológico multibacilar. Profe, disculpe, dijo en 20 campos. Pueden ser 20 campos, pueden ser 50 campos, pueden ser 100 campos, en Siempre que dependencia sea, de la rapidez de que tengas el laboratorista clínico. Pero regularmente se usa o 20 o 50, porque puedes ver 100 campos, llega un momento en que esto como que cansa un poquito. Y tú con la claro, pero, clínica más o menos te das cuenta cómo te pueden ir saliendo ok, la positividad. gracias. Bien, la inmunología. La inmunología es importante en varios aspectos. Les dije que la forma indeterminada iba a decirles a ustedes si se iba para la lepra lepromatosa o se iba para la lepra
tuberculoide. Bien. En la inmunología, para la lepra lepromatosa, la inmunología celular está disminuida, en tanto que la inmunología, la inmunidad humoral está aumentada. ¿Qué quiere decirme este? Que yo no tengo defensas para controlar la bacteria, el bacilo, y tengo mucha reacción inflamatoria de tipo inmunidad humoral, por decirlo así. Son lepras consideradas de mal pronóstico si hay una afectación de órganos internos. Hay una prueba que ahora la vamos a ver más adelante, que es la prueba de Mixuda, que es igual a la PPD, una intradermorreacción que se lee a las 24, 36 o 72 horas, dependiendo de el rango del médico, como el médico lo pida, y donde ustedes van a responder o van a reaccionar a el derivado que ustedes le están inyectando intradérmicamente. Y hay mucha reacción leprosa. Cuando yo les digo que hay mucha reacción leprosa, es que todas estas placas dérmicas que ustedes ven aquí son muy ricas en Mycobacterium leprae. Entonces son estos pacientes que están constantemente contaminando la afectación. No sé si ustedes acabaron de escuchar que hace como 2 o 3 días se reportaron cerca de 10 casos de lepra en la ciudad de David y comarcas por allá. Ahora, la noticia la dieron como algo alarmante, pero los casos de lepra se ven constantemente. Yo tuve hace como 22 días, no lo llegué a ver yo, pero supe que en la región de Coclé salió una lepra. Si ustedes quieren hacerle un poquito más de ciencia y hacen una histología que casi que no se hace, van a encontrar células de Virchow o células espumosas muy llenas de bacilos alcohol ácido resistentes. Entonces, esta es una lepra de Lucio y Latapi, que fueron uno de los que descubrieron la forma en placas. Son placas dérmicas grandes, de tamaño variable, infiltradas, en donde ustedes pueden hacer un poquito de ciencia y hacen las pruebas de sensibilidad térmica, táctil y dolorosa. Me dirán, ¿en qué consistirá eso? Bueno, en cada placa que ustedes tienen de lepra, ustedes pierden la sensibilidad térmica, táctil y dolorosa. ¿Y cómo ustedes lo pueden hacer fácilmente en su consultorio? Ok, la térmica consiguen algo, siempre hay un microwave, etcétera, etcétera, algo que caliente agua y prueban sobre la superficie si el paciente siente o no calor. La táctil con algo que a ustedes les pasa. Regularmente utilizamos el depresor de lengua. Y la dolorosa con una aguja hipodérmica 27 de las verdes, van puyándolo o pinchándolo sobre las placas y ellos les van a decir si tienen o no sensación de dolor. Regularmente, la forma más clásica es la que se presenta en placas, la que vimos anteriormente, pero puede encontrarse también en forma de nódulos. Y es un poco más frecuente en la población trigueña y población negra. Entonces ven aquí, es sistémica, es progresiva, es infectante, aplaca piel, mucosas, nervios o cualquier órgano interno, exceptando el sistema nervioso central. El paciente probablemente no se ve afectado. Si ustedes me dirán, doctor, ¿y este paciente que ya murió? Bueno, un paciente que quizás ya ha muerto, ¿no? Pero cuando le tomaron la foto, no. Aquí están los nódulos en la frente, vean el velo que se le forma a nivel de los ojos, destrucción de todo lo que son los tabiques, tabique nasal, los tabiques de los pabellones auriculares, infiltración de los labios, caída del cabello. Y vamos a ver otras fases más adelante, otras fotos más adelante, donde hay mucha destrucción, sobre todo de nervios y tendones. Bien, la prueba de lepromina es la prueba pronóstica de la afectación. Entonces, la lepromina se puede dividir en dos, la prueba de Mixuda o la prueba de Fernández. Hace un rato se los dije mal. La prueba de Mixuda es la que uno inyecta intradérmicamente y lee a los 21 días. Debe existir una reacción dérmica sobre la piel y eso nos va a indicar que el individuo tiene resistencia hacia el Mycobacterium leprae y que si él se pone en contacto con un paciente con lepra, lo más probable es que no la desarrolle. En tanto que la prueba de Fernández es la que se lee a las 48 horas
y nos da la sensibilidad, también una intradermorreacción. ¿Y qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad de desarrollar la enfermedad en presencia de la misma. O sea que si el paciente no responde, el paciente, si se pone en contacto, puede desarrollar la misma. La más utilizada aquí en Panamá es la de Mixuda. Fernández, valga la redundancia, Fernández es uno de los más grandes conocedores de la lepra en la región sudamericana. Disculpe, Bien. profesor, para confirmar la información, ¿podría ir a la diapositiva posterior? Que en Mitsuda sí se produce la reacción. Es que el eh, paciente el- está bien. O sea, lo que tú el- esperas es que el paciente responda. Si yo lo inyecto aquí, la intradermorreacción, y a los 21 días no tengo ni un abón ni nada, quiere decir que el paciente es muy susceptible a que, si se pone en contacto con un paciente con lepra, desarrolle la misma. si no desarrolla. Y en el caso de la de Fernández, La de Fernández, tú le haces la intradermorreacción y la lees a las 48 horas. Si no hay intradermorreacción, es que ahí uno habla de sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es la capacidad de desarrollar la enfermedad en presencia de la misma, o sea, con un ajá, contacto. Y la especificidad es la capacidad de no desarrollar la enfermedad en ausencia de la misma. ¿Entiendes? Entonces, ajá. aquí las dos son la misma, solo que esta te da es la sensibilidad si el abón es un leve, un poquito más fuerte, etcétera, etcétera. Puedes desarrollarla, no puedes desarrollarla. Acá no, Mixuda es o la vas a desarrollar o no la vas a desarrollar. Acuérdate que todo juega en base a la inmunidad de los individuos. Ok, gracias. Por eso es que la de Fernández, la gente no la utiliza mucho. Prefiere usar la de Mixuda. Bien, como les decía, no solo son placas dérmicas con pérdida de la sensibilidad térmica, táctil y dolorosa, infiltradas, eritematosas y descamativas. Puede haber una forma nodular. Vean que siempre son poblaciones regularmente morenas. Regularmente mucho se ve para el continente africano. Entonces, nódulos, manchas de placas inflamatorias. Hay una gran rinorrea hialina. El paciente le baja como si tuviera COVID, como si tuviera algún resfriado común. Y yo se los digo ¿por qué? Porque hace 20 años atrás, cuando yo llegué aquí, un paciente con placas dérmicas símil, una micosis, a mí me llamó la atención que llevaba 7 años con micosis y que no podía hacer y estaba todo lleno de placas por todos lados. Y tenía esa rinorrea hialina. Yo le hice un raspado a nivel del pabellón auricular para sacarle linfa y lo analizamos y era una lepra lepromatosa, un chico como de 28, 30 años. Hay lesiones, perforación del tabique por lo cartilaginosa, alopecia parcial, no crece pelo donde hay lesiones. Y aquí viene la neuritis, la hipoestesia y los troncos nerviosos gruesos que vamos a ver más adelante. Bien, hay una lepra difusa de Lucio y Latapi también descrita en donde vamos a encontrar una infiltración de la piel, un pabellón regularmente en las orejas alopécicos, no hay vellos por ningún lado, aparecen telangiectasias y quistes en milio en la cara como si fuera un acné. La piel se forma marmórea y hay líbedo reticularis y los ojos de los pacientes se tornan así con esa esclera azul que con el tiempo se va haciendo opaca y se forma como si fuera un pterigium prácticamente. Bien, eso es con relación a la lepra lepromatosa. Analicen acá el extracto o el espectro más grave de la enfermedad. Si nosotros volteamos la aguja y nos vamos hacia la forma benigna de la enfermedad, hablamos entonces de lepra tuberculoide, que a pesar de ser progresiva, no afecta a órganos internos, no se transmite o no es transmisible y cura espontáneamente. Regularmente se va a caracterizar por la presencia de grandes placas y miren lo característico. Se habla de imagen de tiro al blanco. Ustedes ven aquí, borde definido, centro atrófico, borde de nuevo. Acá se ve más, borde definido, centro atrófico, borde definido, ahí se va. También con hipoestesia,
Hay alteraciones térmicas, alteraciones táctiles, alteraciones dolorosas, pero en mucho menos grado que una forma lepromatosa. Afecta solo piel y nervios y es pausivacilar. Entonces ya yo le respondo aquí al doctor. Le hago un raspado al paciente, lo mando para el laboratorio y el laboratorista me dice, bueno, encontré 7 o 6 campos positivos en 20, o encontré 18 o 20 campos positivos en 50. Entonces ya ustedes van haciendo la concordancia de lo que puede hacer en base a la clínica y a lo que le está diciendo el laboratorista. Importante que sepan, muchachos, cuando ustedes sospechan de un caso de lepra, los laboratoristas ni en la sangre quieren sacarle a los pacientes. Entonces ustedes tienen que hacer todo eso. Ahora andamos siempre con mascarilla, KN95, 94, etcétera, etcétera, guantes, pero para esto sí, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. El paciente que yo les digo fue manejado muy mal, el que hace como 15 a 20 días lo diagnosticaron, y ese paciente ahora mismo tiene una trazabilidad de como de 15 personas que pudieran estar con la patología. Bien, la inmunología, aquí es diferente. Aquí está la inmunidad celular aumentada con un buen pronóstico, con una prueba de mixuda positiva, o sea, el paciente va a responder a la enfermedad y hay una ausencia de lesión leprosa. Vean las placas grandes, siempre hipopigmentada, que hay que hacerle diagnóstico diferencial en primer término con una micosis. Yo no desestimo la lepra que yo diagnostiqué porque podía confundirse con una micosis a simple vista. Ahora una micosis no le va a durar 7 años. Histología, granuloma tuberculoide con células gigantes multinucleares de Langerhans y células epitelioides. Bien, esto es bastante común. Se ve en pacientes diabéticos y en pacientes con lepra, tanto tuberculoide como lepromatosa. Y es el mal perforante plantar. En el diabético sabemos que aparece por la microangiopatía diabética. Y acá sabemos que es por el daño a nivel de los nervios y de los tendones. Entonces al paciente se le hace una úlcera de fondo limpio. Si ustedes ven ahí, es como si fuera una úlcera que ustedes hubiesen hecho una disección con un bisturí. Aquí están las placas con imagen de tiro al blanco, cualquier parte de la piel, placas nodulares asimétricas, borde activo, centro atrófico, anestésica. Hay un complejo cutáneo tuberculoide caracterizado por la placa, la noritis y las alteraciones neuropáticas que puedan tener. Importante, muchachos, cuando ustedes quieran hacerle una placa a cualquier lesión, no le estoy hablando de lepra, ni de tuberculosis, ni de psoriasis, a cualquier lesión, siempre busquen el borde activo, o sea, lo último que le va creciendo a la placa, no lo vayan a hacer en el centro, porque si ustedes hacen en este paciente una biopsia acá, esa es la parte atrófica, no le va a salir nada. Siempre se busca la parte de la forma más activa de la lesión para tomar la muestra. Bien, les dije, lepra lepromatosa, lepra tuberculoide. Les dije que todos venían de acá arriba, de una lepra indeterminada y ahí habría. Bueno, población de raza negra, lepra indeterminada, afecta piel y nervios periféricos. En las etapas iniciales hay ausencia de bacilos. La presencia o no de bacilos va a estar condicionada hacia qué polo se vaya, hacia el tuberculoide o hacia el lepromatoso. Hay una inmunidad celular variable por lo que les acabé de decir. Si es buena la inmunidad, se va para el tuberculoide. Si es mala, se va para el lepromatoso. Hay infiltrados inflamatorios inespecíficos. Vean la placa dérmica, que si ustedes la ven, ustedes dicen, una micosis. Una pitirasis alba tiene borde, no encaja. Un vitiligo, a menos que se haya puesto medicina verde y se haya quemado un poquitito. Una picada de vallano, que es la leishmania, pudiera haber sido. Deja un poquito más de cicatrización. Pero siempre pensar en lepra. Ok, igual acá. Si ustedes ven, máculas acrómicas muy similares a una pitiriasis versicolor de gran tamaño o una tiña corporis que se ve en el área de la afectación. Ok. Hablamos de los casos dimorfos, que son la borderline, lepromatosa, la borderline y la borderline tuberculoide. O sea, esos son los que migran en el espectro de que
O me voy para la tuberculoide, o me voy para la lepromatosa, o me quedo como borderline tuberculoide, borderline lepromatosa o borderline. Al final el tratamiento es el mismo. Son llamados casos interpolares que afectan piel y nervios periféricos. Son pausivacilares, o sea que no son contagiosos en la totalidad, o sea, no son grandemente contagiosos. Su inmunidad lógicamente que va a ser inestable y habrá infiltrados que semejan granulomas tuberculoides. Son todas estas manchas que ustedes ven aquí, que lo principal para esa mancha, tiempo de evolución, tratamiento que se ha hecho y hacerle las pruebas que yo le digo de sensibilidad térmica, táctil y dolorosa. Y por ahí ustedes se van a ir viendo qué es lo que van a ir encontrando. Bien, les dije, hay afectaciones de la piel, de tabique, nódulos, placas, etcétera, etcétera. Pero donde no queremos llegar es a las afectaciones neurológicas, que ya es cuando el paciente está muy comprometido. Ya hoy, año 2022, no se debe ver un paciente con una lesión neurológica por lepra. Eso se vería 30, 40, 50 años atrás. Yo llegué a ir al leprosolio de Palo Seco. El leprosolio de Palo Seco era un hospital que primeramente era de los norteamericanos. Cuando los norteamericanos se fueron, ellos se los dieron al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud recogió a todos los leprosos que había en el país y lo internó allí. Es donde hoy queda el Hospital Nueva Esperanza, que creo que es un hospital paliativo para casos así geriátricos y cosas de estas. Es por acá, por los lados de Veracruz, por acá, por estos lados. Allí se recogieron a todos los leprosos y se les albergó allí. Ellos tenían escuelas, tenían iglesia, tenían talleres. Ellos no salían de ahí, tenían todo lo que tenían para vivir allí, se les daba. Lógicamente había un grupo de médicos en aquel tiempo, leprólogos, que los visitaba con sus enfermeras, etcétera, etcétera, para evitar la contaminación y estas cosas. Pero la población fue muriendo poco a poco, llegaron inclusive a casarse entre ellos. Estos salían embarazados, hubo que hacer salpingectomía a todos los pacientes como tal. Y fueron muriendo con el tiempo y ya prácticamente los pocos casos que había no representaban para mantenerlos hospitalizados en ese hospital. Se cerró el hospital y ahora ya les digo, es el Hospital de Nueva Esperanza. Entonces, ¿qué vamos a encontrar con las lesiones a nivel de los nervios? Engrosamiento de los troncos nerviosos, disestesias, o sea, pérdida de la sensación, parálisis, deformaciones irreversibles y grandes mutilaciones. Entonces, se habla de ciertas lesiones fundamentales. Por ejemplo, la mano del predicador, que es esta que ustedes ven, la primerita que está allí, esa es una clásica. Ahí es radio y cúbito que se ven afectados. El paciente solo puede extender los 3 primeros dedos. La mano en garra del mediano. Se afectan todo el resto de los nervios. El paciente no puede abrir la mano. La tiene como si fuera una mano. Y la mano en gota o mano caída. Cuando hay una afectación acá a nivel de el paquete vasculonervioso que tenemos aquí, que es el carpo. Cuando el carpo, todos los nervios se afectan a nivel del carpo, ¡pum!, se les cae la mano. Y se habla entonces de mano caída o mano en gota. Aquí está otro ejemplo de la mano del predicador. Y hay veces que la lesión a nivel de los nervios y de la vasculatura es tan grande que el paciente se va deformando paulatinamente. De estos pacientes, yo llegué a ver cuando fui a Palo Seco. Muchos, sobre todo a nivel de las manos y a nivel de los pies. Vea que hay un mal perforante plantar, destrucción de las falanges, un grado marcado de insuficiencia vascular que en muchos casos llevaba a la mutilación. Entonces, si ustedes le regalaban un zapato a esto, porque nosotros lo que hacíamos en la universidad era mucho trabajo social para épocas de Navidad. Si ustedes le regalaban un zapato a ese paciente no lo podía usar. Entonces, ellos dentro de ese hospital de Palo Seco tenían los talleres de órtesis y prótesis. Ellos mismos confeccionaban sus calzados, ajustándolos a su deformidad
física característica. ¿Cómo diagnosticamos la lepra? La clínica es importante. Una vaciloscopía, ya le saben, multivacilar, pausivacilar, el frotis o el raspado de la mucosa nasal o linfa. Esto es en base a laboratorio, tinción para VAR o los índices bacteriológicos y morfológicos de las lesiones. Vaciloscopía se los dije mal. Acá es el índice bacteriológico en base a los números. La vaciloscopía es la observación, esto a nivel de microscopio, de bacilos alcohol ácido resistentes. O sea, tienen que teñirse con la tinción de VAR, bacilo alcohol ácido resistente, BAAR. Bien, como ustedes están viendo manchas hipopigmentadas de bordes definidos, ustedes tienen que hacer un diagnóstico diferencial con una gran cantidad de patologías. Leishmaniasis, fitohistiocytomas, xantomas eruptivos, mixedemas que tienen que ver con tiroides, alopecia areata, paludismo, brucelosis y lo más importante, tiñas, psoriasis y nevo. Tiñas porque lo que estamos viendo, ¿no? Placas hipopigmentadas. Psoriasis, este es un paciente con psoriasis que tiene un fenómeno de Koebner aquí por la correa. Y los nevos, sobre todo en los casos de nevo de Sutton, que son nevos hipopigmentados, o el nevo anémico, también es un nevo hipopigmentado de borde definido. ¿Cómo descubrir que son o no son? Haciéndole las pruebas térmica, táctil y dolorosa, y ahí por ahí ustedes se van agarrando y van sacando la patología. Bien, ¿hasta dónde no llegar, como les dije hoy? Hasta un mal perforante plantar, hasta una mutilación de todos los dedos, hasta una tuberculosis lepromatosa nodular. ¿Por qué? Porque ya hoy la Organización Mundial de la Salud confiere un tratamiento gratuito para todo paciente que sea diagnosticado con lepra, bien sea tuberculoide, bien sea lepromatosa. E inclusive ese paciente que está diagnosticado en la provincia de Coclé, que es una lepra lepromatosa, no ha llegado a requerir hospitalización, porque no tiene el grado de manifestación multivacilar que sea super hiper infectante. Sí tiene, me han dicho, yo no lo he visto, que sí tiene atrofia de ciertos tendones, etcétera, etcétera, pero ese paciente inicialmente fue visto fue por infectología. La infectóloga le toma una muestra para estudio histopatológico y la infectóloga por X o Y razón sale del país y el paciente quedó a la deriva. ¿Qué pasó después? Alguien revisando se dio cuenta que la biopsia tenía elementos para pensar en una lepra, se activaron las alarmas, buscaron al paciente y sí, se trató de una lepra lepromatosa. Tratamiento, adulto, para pausivacilares y para multivacilares. Pausivacilares, rifampicina, 600 miligramos una vez al mes. Y dapsona, que es una diaminodifenilsulfona, 100 miligramos al día, autoadministrados y 100 miligramos al mes y se suspende. La dapsona, para ustedes darle el tratamiento, tienen que tener una prueba de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque si no marca la enzima, le van a caer el paciente en una anemia hemolítica. En el multivacilar, lógicamente que es un tratamiento un poquitito más riguroso. Es lo mismo, rifampicina, dapsona y se le agrega clofazimina 50 miligramos diarios, suspendiéndola al mes de tratamiento. En niños se ajustan las dosis en base a los pesos de los mismos, pero son los mismos medicamentos, rifampicina y dapsona, y rifampicina, dapsona y clofazimina. Aquí la dapsona se da con un poquito más de riesgo, porque ellos regularmente siempre nos van a mostrar esa prueba de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa sin alteración. Y puede ser que el paciente después les haga una anemia hemolítica. Y créanme, la anemia hemolítica pone en peligro la vida del paciente y me conta porque me pasó con un paciente con acné a la cual le mandé dapsona sin hacerle la prueba y la pasó mal el chico. Ok, que si la lepra es curable, sí, la lepra es curable, ya te sabes, los casos esos que andan rodando por ahí no van a requerir mayor
evolución que un buen tratamiento. Y ya la Organización Mundial de la Salud está eso al día. Y todo se lo debemos a Hansen y a este pequeño animal, en donde aquí, en las almohadillas plantares de los pies y de las manos, logró aislarse el Mycobacterium leprae. Antes se trataba o se pensaba que era una forma de Mycobacterium tuberculosis, pero Hansen empezó a analizar y se dio cuenta de que no podía ser por el hecho de que nunca los pacientes presentaban una afectación pulmonar como los pacientes de donde sí se diagnosticaba como una tuberculosis cutánea. Y de ahí es que le debemos a Hansen entonces el aislamiento del Mycobacterium leprae como tal. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos? Bien. Doctor, yo tengo una pregunta. Usted mencionó de que eso era más predisponente en personas que eran morenas. Exacto. Ajá. ¿Hay un factor específico para que esto ocurra en estas personas? Se dice que la melanina, recuerda que el moreno tiene mucha melanina sobre su piel. La melanina te va a ayudar a la protección solar, lógicamente. La melanina te va a ayudar a que no desarrolles por lo menos una psoriasis. En pacientes morenos, muy raro que tú veas una psoriasis. Pero para estos casos hay una mayor avidez. Y por alguna razón se cree que el Mycobacterium leprae, que es un bacilo, tiene avidez por el pigmento melanito. Y estos pacientes entonces son más dados a desarrollar la enfermedad. Otros lo infieren más que todo es a la zona o al área de vulnerabilidad. Países africanos conviven regularmente en chozas, todos juntos, etcétera, etcétera. Es una enfermedad de contacto y se ven más los casos por allá. Lo cierto es que los índices de afectación se ven muy, muy, muy altos en los pacientes en esas zonas del mundo, en las zonas africanas. Bien, muchachos, vamos a infecciones virales. Herpes simple, herpes zóster, varicela, verruga y molusco contagioso. No vayan a pensar que es larga, pero sí es interesante. Virus que afectan al ser humano. Virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2. Herpes simple tipo 1, herpes simple tipo 2. Virus de la varicela zóster, ya llevamos 3. Citomegalovirus, llevamos 4. Virus del Epstein-Barr, 5. Virus del herpes 6 y 7, ya llevamos 7. Y el herpes virus 8, que es el que está relacionado con el sarcoma de Kaposi. Cuando ya hacía los exámenes, yo le ponía preguntas fáciles como estos. ¿Cuántos virus pueden afectar el cuerpo humano? Y eran fácil contestarlas, pero ahora veo que los exámenes se han puesto un poco más difícil con el profesor. Entonces, el herpes simple es producido por el herpes viridae o el virus del herpes simple, del cual tenemos dos subtipos, herpes simple tipo 1, herpes simple tipo 2, que ya afortunadamente en los niveles de atención secundaria. Atención primaria es centro de salud y policlínica. Atención secundaria son hospitales del interior, a excepción de el Hospital Rafael Hernández de David. Y opción de terciaria, que es el de David, los de Panamá. Casi todos los de Panamá, el de la 24, La Caja, Santo Tomás, San Miguel Arcángel. Entonces, ya nosotros a nivel de segundo nivel de atención, tenemos ya para tipificar entre herpes simple tipo 1 y herpes simple tipo 2. Y más aún, tenemos para tipificar entre diferentes tipos de papiloma, los que son oncógenos y los que no son oncógenos. El herpes simple tipo 1 afecta zona bucal, para serle más específico, del ombligo hacia arriba. El herpes simple tipo 2, zona genital, del ombligo hacia abajo. Entonces es común encontrar un herpes simple tipo 1, ¿en qué población? Infantil, pediátrica, adolescente o adulta. Pero el herpes simple tipo 2 regularmente lo encontramos asociado a adolescentes y adultas por vida sexual activa. Cuando encontramos un paciente con herpes simple tipo 2, niño, 4 o 5 años, se le tipifica y nos sale un herpes simple tipo 2, hay que tener cuidado por un maltrato infantil o un abuso infantil.
Tiene dos formas, una primoinfección, una forma primaria y una forma recurrente. Siempre la primoinfección va a ser más severa, más dolorosa, más tiempo de afectación y regularmente va asociada a síntomas generales, cefalea, fiebre, sensación de calambre, parestesia en el área de la afectación. Las recurrentes son menos frecuentes y se dice que en el hombre es más frecuente la recurrencia. Pueden darle cuadros hasta mes y medio, 2 meses, pero muy leve. En la mujer son menos frecuentes, pueden darle 2, 3 cuadros al año, pero son un poquito más sintomáticas. Herpes, ¿de dónde viene? La palabra herpes viene de racimo. Herpes en latín es racimo de uvas. Por eso es que la imagen es como un racimo de uvas que aparece en un área específica. Recuerden algo, el herpes va a ser contagiado por inoculación directa de un paciente afectado a un paciente sano. Y cuando el paciente sano desarrolla toda la sintomatología, la primoinfección, llega un momento que como todo virus, cualquiera el que sea, él recoge y se esconde. ¿Dónde se esconde? Se va a un ganglio específico y ahí se queda. Ese herpes que se guardó en ese ganglio específico cuando se activa, bien sea por una enfermedad, por la menstruación, por el sol, por inmunosupresión, por estrés, viaja por el dermatoma y va a salirles en el mismo lugar donde le salió la primera vez. O sea, siempre va a ser en el mismo lugar. Vesículas agrupadas que descansan sobre una base eritematosa, luego se forman pústulas y por último costras. Y ya cuando vienen las pústulas y la costra, el paciente entra en lo que es la desaparición de la patología. Bien, primoinfección, adolescente, lesiones ulceradas, precedida de fiebre, cefalea, malestar general, prácticamente hizo una úlcera en el área de la afectación, porque estamos hablando de una primoinfección. Igual acá, paciente que tiene aquí una lesión de cresta de gallo, que es un condiloma, pero acá toda esta cabeza del pene, invadida por vesículas que lógicamente al prepucio caerle sobre el glande peniano, se rompen y dejan lo más que todo es una esfacelación de la piel. Acá la placa, como yo les decía anteriormente, es una placa eritematosa que asienta sobre una base y la imagen en racimo. Esta es una zona muy característica, la zona superior del pliegue glúteo, o sea, la zona sacra a nivel del pliegue glúteo. Es muy clásico que se vea en pacientes con este tipo de patología. Bien, Profe, una aquí esto es consulta. un, dígame, En este caso sería una infección recurrente o una primoinfección, la de la imagen pasada. esta, Sí. esto parece una primoinfección. Ah, Clásica de una primoinfección. En la recurrente regularmente tú no llegas a ver la vesícula en la totalidad o sea, tan bien definidas así. ok. O sea que Bien, la severidad de de la la lesión primoinfección es depende mucho del mayor. lugar. Exactamente. Ok, herpes simple labial. Localización, bordes, regularmente en los bordes labiales, más que todo en los ángulos, ¿no? Disestesia, o sea, pérdida de la sensibilidad. La lesión inicial, recuerden que estamos hablando de enfermedades virales, la lesión inicial va a ser vesículas, pero estas vesículas son tan altas en las epidermis que se rompen rápidamente y dejan ver una zona denudada. Algunas vesículas pueden agarrar un tono cetrino y aparentaran tener pus, pero regularmente no son purulentas. Ahí se dice que son agrupadas en ramilletes, como le dije, contenido claro, purulento, ampollas secundarias. Cuando se rompen, forman o lesiones ulcerosas si son muy grandes o lesiones costrosas pequeñas. Yo creo que todos ustedes han visto un paciente con herpes. Por lo menos este que está aquí es una primoinfección. Las primoinfecciones siempre son mucho más sintomáticas que las recurrencias. No solo ustedes van a encontrar un herpes a nivel bucal o a nivel genital. Hay un herpes de los luchadores o gladiadores que, ¿saben? El dinero es el dinero. Hay luchadores que cuando había la lucha, no sé si todavía existieran, bueno, en Estados Unidos sí, luchaban con herpes, se golpeaban entre ellos y se iban pasando en cualquier lugar. Hay un herpes de las amas de casa o de los cocineros, también por la manipulación en restaurantes. Herpes
normales, pero fuera de posición usual, como por ejemplo este aquí, en la región interna del brazo. Ustedes me dirán, pero ¿cómo puede llegar esto aquí? Puede que la chica haya tenido una abrasión de algún tipo y se puso en contacto con alguna paciente que tenía secreción herpética activa y se la fue pasando. La región glútea es más frecuente acá, en la sacra, pero vean que la región glútea también puede aparecer. Vean lo que les decía, la placa eritematosa y el racimo de vesículas sobre la misma. Dicen que son muy dolorosas, muy ardorosas y con una sensación quemante como en el herpes zóster. En la boca, donde se van apareciendo las primoinfecciones. Regularmente las lesiones a nivel genital, que son por herpes simple tipo 2, se ven muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque regularmente ese traumatismo de una relación sexual con lesión herpética va a hacer que la pareja agarre el herpes. No hay que darle vuelta. Y recuerden que en la mucosa de la mujer puede aparecer el herpes por dentro de la vagina que no se ve. Ella puede sentir algo. Ahí esta paciente tiene una cervicitis, pero también tiene lesiones herpéticas. Entonces puede sentir algo por dentro que no se ve o por fuera, como se ven acá, y aquí se ven, puede entonces contaminar a su pareja sexual. Entonces, mira, doctor, pero no es un solo lado. Sí es un solo lado, pero ella tiene aquí los labios mayores estirados. Cuando los labios mayores se cierran ahí, un lado va a contaminar al lado contralateral. Aquí mismo está la placa de herpes genital. Aquí es clásico, un herpes que, como les decía, al ponerse en contacto un labio con el otro, regularmente cualquier roce, cualquier lesión que puedan tener, hace que el herpes se transmita. Y mientras estén las lesiones afuera, son lesiones altamente contaminantes. Entonces me preguntarán, doctor, ¿y ese paciente no podrá tener relación sexual? Puede tener cuando no tiene la afectación, cuando la paciente sabe que no tiene la afectación. Bien, ¿qué hacer con esos pacientes? Esto es importante, que el paciente sepa que tiene un herpes. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene un herpes y tiene relaciones o besa a alguien, etcétera, etcétera, o por alguna razón lo hace intencionalmente, lo que va a hacer es propagar. Y créanme que los casos son bastantes. Tópicamente, el medicamento de elección es el aciclovir, que ustedes lo deben conocer como Sovirac. Iodouridina, vidarabina. Vidarabina es muy bueno, pero es muy caro. Muy caro, muy caro. Interferón alfa, yo hice un tratamiento con interferón alfa, pero en condiloma acumulado, que vamos a ver más adelante. Silocaína tópica, que hay una crema de silocaína. Fomentos de suero, solución salina. Si no lo consiguen, agua, un poquito de sal, la calientan, la dejan reposar y hacen con ese tratamiento. Y láser terapia. Si el paciente entra en una forma sistémica, utilizamos aciclovir a dosis de 200 miligramos 5 veces al día por 7 días. Ya esto es a nivel institucional. Pero si tenemos un paciente con maneras económicas, tenemos el valaciclovir, el fanciclovir, el ganciclovir, que vienen a dosis de 500 miligramos 2 veces al día por 3 a 4 días y lo controlan perfectamente. Y tenemos el Brivox, la virodubina, que ese sí es un tratamiento súper, hiper específico para esto. Se dan 4 tabletas, una cada día. Regularmente el paciente sabe cuándo le va a dar el herpes. Le da esa sensación de comezón, de fatiga, de picazón, de ardor en el labio donde siempre le sale. Y ahí es donde ustedes tienen que empezar, o bien sea con aciclovir, con valaciclovir, con fanciclovir, etcétera, etcétera, o con el Brivox. Pero cada tableta de Brivox vale como 14, 15 dólares. O sea que es un tratamiento un poquito caro. La dosis para los niños de 15 a 30 miligramos por kilo. Y si el paciente, por X o Y razón, un paciente con SIDA, con cáncer, con diabetes descompensada, hay que hospitalizarlo, la dosis sería de aciclovir a 5 miligramos por kilo por día o interferón alfa, que aquí lo tienen restringido a pacientes trasplantados. Bien, ahí mismito de la mano, con el herpes simple, va el herpes zóster. Pero ustedes dirán, bueno, herpes, racimo de vesícula,
debe ser el mismo virus. No caigan en ese error. El herpes zóster es producido por otro tipo de virus, no es virus de la familia de los herpes viridae. Es una erupción dolorosa de vesículas umbilicadas sobre un dermatoma específico, mucho más severo que un herpes. Lógicamente que esto da solo una vez en la vida. Cuando usted tenga un paciente que le dé 2 veces herpes zóster, apunten a que ese paciente tiene un cáncer por algún lado escondido. Se habla de que el herpes zóster es uno de los marcadores tumorales cutáneos más evidentes que podemos encontrar en pacientes por arriba de los 50, 60 años. Siempre debe haber un antecedente de varicela. El paciente, a veces que no lo recuerda, porque confunden la varicela con la brasa, o sea, con el impétigo. Pero ¿por qué les digo que siempre tiene que haber un antecedente de varicela? Porque el herpes zóster es producido por el virus de la varicela zóster. Si a ustedes no les dio varicela, ustedes no pueden darle herpes zóster. Entonces, de chiquitos les dio varicela, de grandes le va a dar herpes zóster, si tienen esa mala suerte. A mí me dio cuando yo estaba en el internado y recuerdo que me dio la varicela en el internado. Pónganse a ver. Y el herpes zóster me dio hace como 5 años atrás. Yo soy un paciente inmunosuprimido. Más frecuente por arriba de los 50 años. Hay síntomas prodrómicos. Yo se los digo por experiencia propia. Una sensación de calor, un dolor sofocante, intenso, mucho prurito, mucho ardor, como que ustedes eran quemándose por dentro. Y al día siguiente, las vesículas en el área de la afectación. ¿Qué pasa? Ok. Cuando ustedes les da varicela, ustedes se brotan todo el cuerpo, regularmente de 10 a 15 días con la papulavesícula o la serovesícula de Tomasoldi, muchas purulentas. Si ustedes se la manipulan, les va a quedar una lesión residual cicatrizal. Pero ¿qué pasa? Acuérdense que un virus cuando entra al cuerpo humano no sale más nunca. ¿Qué pasa cuando todos esos viriones de la varicela van a guardarse? Todos se reúnen y se van a un ganglio específico. Y pueden ser un ganglio cervical, uno torácico, uno lumbar, uno sacro. Ellos se quedan allí viajando por un dermatoma hacia el ganglio. Por X o Y razón, caso personal, tomo prednisona, tomo azatioprina, uno se inmunosuprime. Estrés, tensión, paciente con diabetes descompensado, un paciente con cáncer en quimioterapia, un paciente que tiene un cáncer que no se ha encontrado y el herpes va a darle el indicio al médico de que puede tratarse de un cáncer interno. Se activan todos esos viriones que están, en el caso mío, en el toracobraquial izquierdo y migran. Entonces ellos migran por el dermatoma, ellos van a producirle una lesión que regularmente es en el dermatoma afectado. Recuerden que el dermatoma hay izquierdos y derechos. Este paciente tiene el derecho así y por atrás por la espalda le llega hasta la mitad. Si fuera izquierdo, si fuera por lo menos braquial acá abajo, empieza aquí y le llega hasta la mitad de acá. Este es un paciente mío, pero es un paciente alcohólico. La inmunosupresión de él era bastante. Entonces le empezó el herpes y aquí tuvo la mala suerte que le saltó a otro dermatoma. Y le cogió entonces el dermatoma del brazo. Aquí usted no ve nada porque va por atrás como una serpentina. Aquí vuelve y sale y le llega hasta la punta del dedo medio prácticamente. Entonces, si ustedes van a encontrar diferentes manifestaciones, la más común es la toracobraquial. Esa es la que más se va a encontrar, que es esto que está aquí. Entonces son placas dérmicas, eritematos vesiculares, donde la vesícula se rompe, dejando una denudación de la piel, que al secarse deja una costra que regularmente es hemática. ¿Por qué? Porque se pegan las sábanas, el pijama, etcétera, etcétera. Cuando uno se lo descubre, levanta esa epidermis que estaba repitelizando y la piel sangra. Puede dejar como una diapositiva que no se las leí más adelante, un apóstrofe ahí, que decía una neuralgia posherpética. ¿Por qué? Porque ustedes están quemando el nervio. Están quemándolo ustedes, no. La enfermedad lo está haciendo. Y por ejemplo, aquí, en la más severa de todas, es el herpes simple del trigémino con la neuralgia del trigémino. Recuerden que el trigémino son 3 ramas que inervan lo que es la cara.
Entonces ahí sería la hemicara, en la señora la hemicara izquierda, que se le vio comprometido, esto más que todo en la rama oftálmica, ¿verdad? Son pacientes que regularmente terminan en clínica de algiología o clínica del dolor, porque a pesar de que el dermatólogo ve esta fase aguda, el paciente se va a curar, no le va a quedar nada, si acaso una hiperpigmentación residual. Pero después viene el problema con la neuralgia. Quedan verlo mucho más cerca, las placas algo violáceas, la zona de afectación, vean que acá tiene un nevo, pero esto viene de aquí y le llega hasta la mitad de la porción, igual que acá, vean. Le empieza en la espalda, le agarra la región submamaria y le llega hasta el ombligo. Prácticamente se ve más que todo, ya les dije, en pacientes por arriba de los 50 años. Regularmente, estos pacientes hay que hospitalizarlos. ¿Por qué? Porque el tratamiento más efectivo es el endovenoso. ¿Cuál es el problema? Y les pregunto, ¿cuál sería la contraindicación de hospitalizar a estos pacientes si yo les digo, ya les estoy dando la respuesta, los tengo que hospitalizar en un aislamiento? ¿Por qué los tengo que hospitalizar en un aislamiento? Porque están inmunosuprimidos y por eso es la Ah, razón por la cual se sí, brotaron, ¿no? están inmunosuprimidos, pero fuera de la inmunosupresión, ¿qué puede ese paciente hacerle a un paciente sano? A contagiarlo ¿De qué? de varicela. Exactamente. Si ustedes meten a este paciente en la sala con los pacientes normales, el paciente que no le haya dado varicela, la enfermera que no le haya dado varicela, el médico interno que no le haya dado varicela, el médico general que no le haya dado varicela, al que no le haya dado varicela, lo más probable es que le va a dar varicela. Entonces, ¿qué pasa? En mi hospital, por cada piso, hay 4 aislamientos y 2 semi-aislamientos. Entonces es difícil a veces tratar de hospitalizarlo porque los internistas no nos dan mucho chance de hacerlo. Fase aguda, analgésico, esto es importante por el dolor, compresas o fomentos fríos, no usar pomadas, ni cremas, ni ungüentos, mucho menos corticoides. O sea, que tengan corticoides tópicos, pues. Aciclovir a dosis de 10 miligramos por kilo cada 8 horas por 7 días. Yo les hago fuera del aciclovir, les meto una dosis de 3 días, o sea, una dosis diaria de 100 miligramos de corticoides. Regularmente uso hidrocortisona o uso metilprednisolona. ¿Para qué? Para desinflamar el nervio. Vidarabina, 10 miligramos por kilo, endovenoso cada 12 horas por 5 días, muy poco encontrado aquí en Panamá, o el interferón si los nefrólogos nos quieren ayudar. Profe, una Ahora, consulta. ajá, En estos pacientes, ¿verdad? El contacto sería, eh, o sea, entre las secreciones del paciente, o sea, de las exactamente. vesículas, pero Así mismo como se está hablando ahora de la viruela símica, lo mismito con la varicela, contacto piel con piel, con secreciones. con piel, con algún tipo de lesión o la piel sin ningún tipo de lesión igual se puede contaminar con eso. Regularmente acuérdate que puede ser sin lesión porque se te puede meter los virus a través de las fosas nasales, como si fuera una inhalación respiratoria. Puedes tener problemas también. Ok, ok. Ok, Gracias. amitriptilina. Yo siempre les mando amitriptilina de 10 o carbamazepina de 200 para evitar el dolor. La caseicina que les dije antes que era la lidocaína en crema. Y ustedes pueden hacer ciclo de corticoides orales cuando el paciente sale. Ahora, regularmente hay que darles un seguimiento a los 15 días, después al mes. Y si el paciente no aguanta el dolor, ya ustedes se van a gabapentina, tramadol. Y si no aguanta el dolor, mándenlo para angiología porque ustedes no van a hacer nada. ¿Qué hace el angiólogo? Le hace bloqueos a nivel de los dermatomas afectados y les va muy bien. Yo tuve la suerte, como era médico del hospital, a mí con el herpes, o sea, con la erupción, me bloqueaban, me iban bloqueando las raíces nerviosas y a Dios gracias no quedé con ninguna secuela. Bueno, también estaba mucho más nuevo, esto por abajo de los 50 años. Bien, verrugas. Ya hemos hablado de herpes viridae, hemos hablado de varicela zoster, ahora vamos a hablar de papiloma viridae, que son las verrugas. Proliferaciones epiteliales benignas de la piel y mucosa producidas por un papiloma virus, pero benignas hasta cierto punto porque hay cepas que pueden malignizarse. Verrugas comunes, plantares, planas, filiformes, paroniquiales, genitales, bucales, faríneas. No genitales, niños y adultos jóvenes. Genitales, adultos mayores.
Me llega un niño, 2 años, me hace la interconsulta en el hospital, una niña, verrugas genitales en el ano, diagnóstico clínico, verrugas genitales. Ahora me tienen a mí en fiscalía declarando por maltrato infantil. Pero tenía que hacerlo, no podía hacer de otra. Cuando los niños tienen verrugas, ya sea en sus partecitas, bien sea hombres o mujeres, hay que reportarlo. No se pueden quedar callados porque pecan por omitir algo que es evidente. Una niña no va a agarrar una verruga anal si no ha tenido un contacto con alguien que tiene verrugas anales. Porque son superficies verruciformes de una base ancha, regularmente muy irregulares, regularmente no pican, pueden sangrar en ocasiones o pueden necrosarse en ocasiones, pero el paciente se las ve, por lo menos esta, se las ve y empieza a mordérselas. Y empieza a muerde, que muerde, que muerde. ¿Qué va a hacer? Se la va a pasar entonces a la mucosa bucal. Estas son verrugas vulgares normales, plantares o palmares, planta de los pies o palma de los dedos, borde de los dedos. Aquí la verruga no es exofítica. Regularmente la verruga ustedes ven que es exofítica, es hacia afuera. Pero en este caso estamos hablando de verrugas endofíticas, que son hacia adentro y son conocidas como clavos. O algunos lo llaman ojo de pescado. Regularmente, para que sea un ojo de pescado, se ve más en la región plantar, o Disculpe, sea, en los las pies. las de la región plantar, las que son hacia adentro, esas el paciente las siente como si estuviese caminando Sobre una tipo, tachuela. ok, Exactamente, por eso que se le llaman clavos, porque son hacia adentro, son endofíticas y son muy dolorosas. Aquí hay unas vulgares exofíticas normales, comunes y corrientes. Cuando ustedes tienen las verrugas a nivel de zona genital, ustedes no deben utilizar el término verruga vulgar, deben utilizar el término verrugas genitales o condilomas acuminados. Recuerden que cuando dieron la clase de sífilis, no sé si la dieron o no la dieron, hablan de condiloma lata o condiloma plano, que es el de la sífilis en zona genital. Bueno, las verrugas en zonas genitales son condilomas acuminados y son más que lesiones verruciformes que crecen sobre el área genital, que están 2 pacientes del sexo femenino, esta de mucho más edad, con 2 verrugas fáciles de quitar. Pero ustedes ponen anestesia nada más aquí, van quemando. Recuerden que cuando ustedes queman esto por electrocirugía, ustedes tienen que tener cuidado con el humo que expele. Porque si ustedes aspiran ese humo, les puede dar una papilomatosis laríngea. Desarrollan verrugas ustedes en la laringe, que ahí sí van a tener un gran problema. Deben ser áreas especiales con extractor de humo. Y esta paciente que si ustedes ven, no se le ve labio mayor, no se le ve labio menor, no se le ve esfínter. Una paciente de raza femenina, morena, raza negra, pero ¿qué razones de cultura llegó así? ¿Por qué yo tengo esta foto? Porque yo hice el tratamiento de la inyección intralesional de interferón alfa B recombinante en condiloma acuminado, que ya eso está patentizado ahora mismo, y el tratamiento, la inyección se llama Herberón. Estos son casos del estudio, pero esta paciente no clasificó, tenía demasiadas lesiones y fue remitida a cirugía donde destruyeron todo esto, después reconstructiva para hacerle los labios, el esfínter urinario, el esfínter anal, y después le salieron una que otra verruguita ahí, si fueron electrofulguradas por dermatología. A nivel del hombre, aquí es importante que ustedes sepan, hay muchos serotipos de verrugas genitales o condilomas acuminados. Es importante que sepan que hay unos que pueden ser oncógenos. El 6, el 11, el 18, el 36, el 34, 36, el 42 son considerados oncógenos. En el hombre no, pero si este fuera un 11 y tiene relaciones sexuales con su pareja, le puede pasar el virus del papiloma humano y en la mujer puede desarrollar el carcinoma cervicuterino. Yo sí me he dado cuenta de algo. Cuando la lesión está en estas zonas de por acá, que no son de superficie muy irregular, son de buen pronóstico. Pero cuando las lesiones son en coliflor de este tipo, ustedes queman 4 y a los 15 días el paciente viene con 10. Y así son muy resistentes, muy recidivantes.
Recuerden que en todos estos casos hay que mejorarle la inmunidad al individuo. Si usted no le mandan a subir la defensa, prácticamente no hacen nada. Cuando usted encuentra un condiloma en la boca o en el labio, en un adolescente o un adulto, mala higiene dental, sarro en la lengua, ustedes tienen que pensar en esto, homosexualismo, prácticas sexuales aberrantes, cosas de ese tipo, pacientes promiscuos, mala higiene, etcétera, etcétera. Lo cierto es que son lesiones que uno tiene que electrofulgurar. Yo no me meto en estos casos. La verdad que para eso está maxilofacial, porque recuerden que la lengua es un músculo. Y entrar con electrofulguración aquí, esto sangra cantidad, como ustedes no tienen idea. Esto ustedes lo tienen que haber visto en National Geographic, la epidermodisplasia verruciforme de Lewandowski y Lutz. Este es el hombre, tiene un nombrecito que lo tiene muy famoso, pero todos son verrugas, verrugas por todo el cuerpo, otro de la misma condición, y ustedes dirán, bueno, pero son pacientes exclusivos de esas zonas de la India, de esos pacientes de por allá. No, esta señora es una paciente de mi consulta con una epidermodisplasia. O sea, el paciente tiene verrugas para, como quien dice, regalar y llevar para atrás. Hacer una electrofulguración de todas las lesiones, ustedes se van a jubilar y no van a acabar con eso. Las lesiones que ustedes sospechan que se pueden ir malignizando, se hacen extirpaciones quirúrgicas abiertas, o sea, bisturí, y se mandan a histopatología. Y hablar con los familiares, hablar con la paciente, decirle que es una enfermedad que va a tener progresión, pero no va a tener una cura. Quizás podamos tratarla de la mejor manera, pero quitárselas en la totalidad jamás lo vamos a conseguir. Perundiales, ajá. Entonces estas verrugas son causadas por el virus del papiloma, ya sea en cualquier parte del cuerpo, pero no significa que sean cancerosas. Y eso depende Exactamente. pero son causadas por virus, todas Es, las verrugas. depende del tipo de virus, del tipo oncogénico del virus. Si es un virus oncogénico va a tener problemas porque se le van a malignizar. Pero esta señora puede ser que ninguno de sus virus sea oncogénico. Ella puede vivir toda su vida con eso. Lógicamente, desde el punto de vista físico, ella va a ser una persona muy, muy reprimida. Pero sí, todas las producen el virus Del papiloma. el papiloma viridae, pero no todos son oncogénicos. Perfecto, gracias. Ok, verrugas periunguales muy difíciles de tratar. Cuando le sale una verruga a alguien aquí, recuerden que aquí está la cutícula. Entonces esta paciente fue donde un médico y el médico le hizo una electrofulguración. La electrofulguración es quemarla, pero le quemó la cutícula. La abrió, le dañó la placa unguial. Y esta paciente jamás va a recuperar. Yo le saqué la uña, traté de recuperarle un poco de esto aquí. La verruga se le fue, pero que va la placa unguial, se le destruyeron la cutícula, ya esto no, la piel se le viene para acá y esto se le forma un O sea, solo ya en problema. ese caso sería extraerle la uña y No, ya, o sea, ¿no? así como tú la ves allí, Ajá. sacarle la uña y tratar de mejorar acá. Pero si ella hubiera tenido la verruga solita, Ujú. un dermatólogo lo que hace es un tratamiento con nitrógeno líquido, que es un congelamiento en frío de la lesión, para no destruir la cutícula. Ok. Una otra pregunta, los que se conocen así como, mal conocidos así como los ojos de pescado, también son Este, verrugas. este que está aquí. Esto es Ok. lo que llaman ojo de pescado. El ojo de pescado es que son los dedos del pie. El ojo de pescado es una lesión verruciforme, pero es endofítica. Entonces el paciente cuando camina le produce algidez y le produce como si él tuviera un clavo o una tachuela. Por eso que se le llama también clavus. Una cosa interesante, los ojos de pescado o las verrugas común y corriente tienen positivo el signo del timbre, como si fueran a tocar un timbre de puerta. Si ustedes agarran esa verruga y ustedes la hacen presión, al paciente le va a doler. En tanto que en otra clase que vamos los dermatofibromas,
le voy a explicar lo del timbre del hoyuelo, que es diferente. En el timbre del hoyuelo ustedes agarran la verruga, vean la mano mía, la agarran así y la tratan de comprimir y al paciente no le duele. Todas estas son verrugas perunguiales, que estas verrugas hay que quitarlas con nitrógeno líquido. No se pueden electrofugular porque se les daña la cutícula y les queda la uña deforme al individuo. Otra verruga plantar, en este caso sería palmar por contaminación, los dedos van tocando, tienen que tener mucho cuidado cuando roten lo que puedan o lo que no puedan tocar. Regularmente con un guante uno no puede palpar mucho la textura de una lesión, pero una verruga no la toquen jamás sin un guante. ¿Qué hacer? Ok, procedimiento quirúrgico, lo llevo al salón y se la quito por bisturí. Nitrógeno líquido, lo que les hablaba, ¿no? Crioterapia con nitrógeno líquido, que es un líquido que está a menos 150 grados centígrados. Regularmente hay que comprarlo, nunca hay. Ácido salicílico tópico, podofilina tópico, 5-fluoruracilo, que casualmente ayer vi un paciente, yo no entiendo los miércoles, pero ayer tuve que ver un paciente, un chinito, que fue donde un urólogo y el urólogo le mandó 5-fluoruracilo, que es el Efudix. El Efudix pueden que ustedes lo utilicen para quemar verrugas, pero no es el mejor utilizado. Para usar el Efudix mejor utilizar es el Aldara, que es el Imiquimod. El chinito agarró el Efudix desde el domingo y se vació como 4 tubos de Efudix o 5-fluoracilo y llegó ayer que no tenía escroto. Toda la piel es facelada, toda. No le quedó nada, todo quemado, porque eso quema. El 5-fluoracilo se usa más que todo es para cáncer de piel. Láser terapia, interferón intralesional. ¿De qué va a depender un tratamiento de una verruga? La edad del paciente, la magnitud y duración la magnitud y duración de las lesiones. Si el paciente me dice, no, yo tengo 15 años de tener estos condilomas, ustedes no pierdan el tiempo que ese señor no se va a curar de eso. El estado inmunológico, por eso que digo que hay que ayudar a todos esos pacientes a subir la defensa y el deseo de tratar las lesiones. Si yo le quito 2, 3 lesiones y le digo, véngase en 22 días para seguir y el paciente desaparece en 4 meses, ese paciente no clasifica para ese, mejor es que busque otro médico, busque otro remedio. Bien, estas es las puntas que utilizamos para hacer electrocirugía. Ahí ellas tienen, más acá, unos botoncitos, corte y coagulación. Y en base a eso, ustedes cortan o coagulan. Vean que pueden ser bien finitas, agujas finas o agujas de corte, ¿verdad? Y este es el tratamiento con nitrógeno líquido, para la doctora que me preguntaba. Ustedes echan aquí el nitrógeno, este es el mismo aparato que yo tengo, echan el nitrógeno aquí, aquí esto abre, o sea, al tirar para atrás, él sale por aquí y va quemando la lesión. Produce una destrucción de la lesión por congelamiento. Se le forma una burbuja que levanta la verruga, pero que no destruye la piel en su fondo. Para terminar, muchachos, molusco contagioso. ¿Qué virus lo produce? Poxvirus. Nosotros ya hemos visto herpes viridae, varicela zoster, papiloma viridae y poxvirus. 4 virus. Es una pápula firme redondeada umbilicada. Siempre tienen una depresión central. Parece como una conchita. Por eso que se llama molusco y contagioso, porque hoy tienen uno, mañana tienen 10. Una casi que es exclusiva de los niños, que se puede ver pacientes con SIDA, pacientes con leucemia, pacientes con diabetes, etcétera, etcétera. ¿Y qué se hace? Se curetean con una cureta y se les pone ácido tricloracético. Lastimosamente, ¿qué pasa? Me llegan pacientes de 3, 4, 5 años a agarrarlos con una cureta y hacerles un tratamiento con un curetaje es como un poco traumático. Poner la anestesia a cada lesión, pónganse 1, 2, 3, 4, 5, 6 inyecciones allí, tampoco es muy saludable. En la farmacia del Javillo, en la farmacia del Boticario me hacen un preparado que lleva ácido salicílico con ácido láctico y coloidón flexible, que es un tratamiento tópico. Ayuda bastante en caso de que no sean muchas lesiones. Pero ¿qué pasa? A veces los papás, por el apuro de quemarlo, le echan, en lugar de ponerle sobre las lesiones, inclusive le mandamos a decir, póngale sobre las lesiones, pero le pone vaselina alrededor para que no se queme. Lo que hacen es que se la riegan todas y el paciente se quema toda. Vaginas, paciente adulto, pene, cuerpo del pene,
lesiones bucales. En regular pueden aparecer muchas lesiones en todos los lugares del cuerpo. Ya ustedes saben que cuando es vagina, pene, etcétera, etcétera, se debe más que todo a relaciones sexuales. ¿Qué otro tratamiento se puede hacer con nitrógeno líquido? No ha dado buenos resultados. Cuando yo recién llegué al hospital, cuando tenían muchos los niños y los anestesiólogos tenían un poquito más de libertad, los metíamos, los dormíamos y ya dormidos sí se le puede hacer la electrofulguración a todas las lesiones. Pero después no sé qué pasó con anestesia y resulta ser que a menos que sean casos de urgencia extrema, no se le da anestesia a niños por debajo de los 14 años, creo que. Entonces, aquí se juega mucho con la inmunidad del individuo, tratar de hacer que la inmunidad suba. Hay un medicamento que se llama Adimoc, que son aminoácidos esenciales para piel, pelo y uñas. Entonces, esto ayuda mucho en estas patologías. Yo les mando, vienen en ampollas para niños de 400 miligramos, son un poco caras, pero yo prefiero darle las ampollas a estar quemando a los niños, ¿verdad? Hay algo, si ustedes llevan un paciente con un molusco de un pediatra, el pediatra solo le va a mandar vitaminas, le va a decir que eso es una enfermedad de defensas bajas, que es cierto, y que tiene que esperar que las defensas suban. Y es muy cierto, la defensa va a subir en un momento y al paciente se le va a desaparecer todas las verrugas. Se acuestan y al día siguiente no le amanece ninguna. Pero ¿cuánto demora eso? Mientras tanto el niño en la escuela, la maestra diciéndole, el niño contaminando a otros niños, etcétera, etcétera. Siempre hay que buscar una forma para hacer algo y tratar de salir del molusco contagioso. Ok, chicos, es todo por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, en las pacientes que mostró con verrugas en los genitales que ni siquiera se notaban los labios mayores, en estas pacientes cuando se les tiene que colocar sonda para que orinen Sí, sí, es por sonda. Se le hizo todo eso, pero después a ella se le hizo la reconstrucción, quiero que sepa. Yo perdí una computadora y perdí todas las fotos de mi trabajo de terminación de residencia, pero sí, no quedó una vagina al 100, lógicamente, pero sí quedó con su esfínter urinario, su esfínter anal, sus labios mayores, muy cicatrizal, porque recuerden que la piel morena hace cicatrices feas, pero sí logró controlar en forma, se los digo desde ahora, la paciente recurrió primero a la santería. Acuérdense que estábamos hablando de Cuba. Pensaba que el santero lo iba a curar, esto, lo otro. Cuando llegó, ya llegó así. Yo la verdad que no recuerdo, o sea, yo le preguntaba a ella dice que no, que ella iba al baño normal y esto y lo otro. Pero yo no puedo concebir cómo esa muchacha podía hacer servicio o podía orinar si no se le veían los esfínteres por ningún lado, ¿entienden? Ustedes Sí, no ven exacto, por aquí un eso esfínter, pregunté. ustedes no tienen aquí un esfínter urinario, ni que ven aquí un esfínter anal. Sé que cuando hacía excremento había algo que quitaba el pigmento de los condilomas, porque vean que acá no hay pigmento, y acá sí hay pigmentación. O sea que desde que la orina como que escurría, y acá se tendría que lavar más cuando hacía servicio, porque me imagino que tenía que lavarse cada vez que hacía servicio. Y presentaba entonces la despigmentación. Pero sí, ella se corrigió y ella terminó sin sonda ni nada por el estilo. No sé qué habrá sido de ella, ¿no? Pero estoy hablando de más de 20 años atrás. Es muy común el condiloma acuminado hoy en día. Así que, moraleja, cuídense. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, la próxima clase, sería la de enfermedades vesiculares, que es una clase que a mí no me gusta dar porque es una clase como media monotonona. Pero bueno, hay que darla. Así que Dios primero, nos veremos la otra semana. Ya Roberto se contactará conmigo para ver cómo la vamos a dar. ¿Ok? Gracias, doctor. Ok, Hasta buenas noches. gracias, Ok. buenas noches. Que tenga